Vamos a retomar el estudio de Hechos. Estamos en el capítulo 16 y la semana anterior tuvimos elecciones aquí en Perú y hoy estamos retomando, y el tema de hoy se llama el espíritu de Pitón, ¿verdad? Que en las traducciones en español no aparece como tal, pero que en el original, en el griego, está escrito así, ¿no? El espíritu de Pitón. ¿A qué se refiere eso? Bueno, eso es lo que ahora vamos a estudiar en la palabra. Entonces, Hechos 16:11 en adelante dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Quiénes se habían reunido? Mujeres. O sea que no había varones, por lo menos no había suficientes varones, porque para los judíos establecer una sinagoga debían tener por lo menos 10 varones justos, piadosos, ¿verdad? Y si no, no se podía iniciar una reunión de sinagoga. Eso es hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces quiere decir que ahí no había por lo menos 10 varones judíos, y la comunidad judía debía ser mínimo, ¿no? Y por eso que vemos más mujeres dedicadas a la oración. Se habían reunido. Versículo 14: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, y aquí está, aquí es donde aparece el espíritu de Pitón, dice: mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Así se ha traducido, y está bien la traducción, ¿verdad? Pero en el original la palabra exacta es: tenía espíritu de Pitón, la cual daba gran ganancia a sus amos. ¿Qué haciendo? Adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu. No le dijo a la muchacha, ¿verdad? No le habló a la joven. ¿Le habló a quién? Al espíritu que estaba, ¿verdad?, controlando a esta muchacha, ¿no? Y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y qué pasó? Y salió en aquella misma hora, ¿no? Porque el Señor dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, ¿no? Y él dijo: en mi nombre, es en el nombre de Jesús. Por eso le dijo: en el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y el demonio tiene que obedecer al nombre de Jesús. Versículo 19, consecuencias. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se está diciendo: estos son de otra religión y vienen acá y nos vienen a traer otra enseñanza. Pero en el fondo no era eso. El fondo de todo era que les habían cortado, ¿verdad?, la gallina de los huevos de oro, ¿no? Lo habían matado. Entonces, claro, ya cuando vieron que se rompió la fuente de su ganancia, se levantaron en contra de los ministros de Dios, ¿verdad? Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo. Hasta aquí vamos a leer y oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor, y toda ella nos enseña, toda ella nos es útil, Señor, para ser instruidos, ser redarguidos. Señor, gracias por esta palabra. Danos entendimiento y revelación en ella, Señor. Danos la claridad para reconocer
cómo opera el maligno a través de estos espíritus y a través de gente, a través de esos espíritus que son enviados en contra de la iglesia para obstruir, para debilitar y para destruir. Pedimos tu gracia y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, todos sabemos que la obra de Dios siempre va a tener oposición, ¿verdad? O sea, ya de hecho, por principio, como el reino de Dios, el reino de luz, y donde quiera que entre, usted sabe, donde haya tinieblas, cuando llega la luz, las tinieblas huyen, ¿verdad? O sea, las tinieblas no pueden soportar la luz. Ve a un lugar cerrado, completamente cerrado, negro en tinieblas, en oscuridad total, e enciende una luz y las tinieblas no pueden soportar la luz, ¿cierto? Huyen. Entonces, el reino de Dios es el reino de la luz. El reino del diablo, ¿verdad?, que es el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. Entonces es el reino de la oscuridad, de las tinieblas. Por eso se le llama el príncipe de las tinieblas, ¿ok? Entonces, cuando el reino de Dios viene a través del evangelio, de la predicación, a través del ministerio de sus santos, ¿verdad?, entonces la luz se va extendiendo y las tinieblas tienen que huir. Ahora, ¿el diablo quedará contento? ¿Quedará tranquilo? Por supuesto que no, ¿verdad? O sea, no le va a interesar, no le va a gustar perder terreno, ¿verdad?, en el corazón de las personas y en un terreno físico también, ¿no? Así que, entonces, por eso es que levanta oposición, levanta, ¿verdad?, gente y envía sus espíritus, que existen los espíritus operando, ¿verdad? Así como hay ángeles operando en el reino de Dios que nos acompañan, nos guardan, nos traen providencialmente ayuda. También existe de parte del enemigo que él envía sus huestes espirituales de maldad, que dice en Efesios, ¿verdad? Que hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, ¿ok? Entonces hay ahí una confrontación en el mundo espiritual, en el ambiente espiritual. Siempre va a ser así. O sea, el reino de Dios sufre violencia, dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Y esto es porque hay esa tensión, ¿verdad? Esa constante lucha espiritual. Entonces, ahí es donde nosotros aplicamos la victoria de Cristo. Ya el Señor Jesús ya ganó, no es que vamos a ganar, ya el Señor lo ganó por nosotros, ¿sí? No obstante, en el día a día tenemos que aplicar esta victoria. Ahora, cada día el enemigo trabaja, el enemigo no descansa. Como se dice, el diablo no duerme, ¿verdad? Ya uno puede descansar, pero el enemigo no. Entonces, por eso es que nosotros nunca debemos bajar la guardia. El cristiano, cuanto mejor está, cuanto está en su mayor nivel, cuando ve la gloria de Dios, cuando recibe un milagro, recibe una bendición, ve la mano y el poder de Dios actuando a su favor y se alegra, nos alegramos, nos regocijamos en saber que nuestro Dios es todopoderoso y cuida de nosotros y nos ayuda providencialmente, ¿verdad? Pero muchas veces cuando el cristiano experimenta una victoria es cuando baja la guardia. Entonces no baje la guardia. No se confíe. ¿Me estoy explicando? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque, como hemos dicho antes, cuando el enemigo no puede matar, porque eso viene a matar y a destruir, y si no logra hacerlo, porque vieron que en los capítulos anteriores intentó matar a Pablo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En Listra, capítulo 14, lo apedrearon hasta dejarlo, ¿verdad? Pensaron que estaba muerto, pero no había muerto, gracias a Dios. Dios le guardó la vida milagrosamente, pero vino a destruirlo, a matarlo. ¿Ven? En el capítulo 15 encontramos que se divide el equipo misionero de Pablo, ¿cierto? Se divide, hablamos de eso, el paroxismo, ¿no? ¿Verdad? Donde también entra ahí a tallar el carácter de ellos como hombres de Dios, tanto de Pablo como de Bernabé, pero el resultado se divide. Al dividir se resta la fuerza, se debilita, la división no es buena. Entonces ahora en este capítulo 16 vemos al diablo que no renuncia a su propósito. Si no puede matar, no puede destruir, ¿verdad? En el 15 vemos que logra dividir, pero aún así Pablo continúa, Bernabé también continúa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el enemigo? Ensaya otra estrategia. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Verdad? Ahora lo adula. ¿Ah? Lo adula. Ahora lo adula, ¿no? Entonces viene, ¿verdad? Y ya con una estrategia diferente, ya no confrontacionalmente, ya directa, frontalmente, sino que ahora, claro, ¿no? A través de un espíritu engañoso,
donde aparentemente lo estaba favoreciendo, porque estaba diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo. Ahora, ¿eso es verdad? Sí, es verdad. Pero ¿quién lo estaba diciendo? ¿Un hombre de Dios o quién? ¿No? Un espíritu inmundo usando a una persona, ¿no? Entonces, las cosas sagradas no pueden ser tomadas ni proclamadas por los inmundos, ¿correcto? ¿Verdad? Entonces, aquí lo vemos como el diablo entonces va a socavar, porque la gente está mirando, la gente está oyendo, la gente está observando y ven que el maligno está como promocionando, haciéndole la publicidad. O sea, el maligno se lleva su ventaja ahí, ¿no? Entonces, por eso es que Pablo, cuando se da cuenta, corta con eso en su momento. Pero vamos por partes, ¿no? Vamos por partes. ¿Dónde ocurre todo esto? Todo este asunto que estamos hablando, ¿dónde ocurre? En una ciudad, ¿verdad? Que era una ciudad muy importante en aquel tiempo. ¿Cómo se llamaba esta ciudad? Filipos, eso es, así es. Versículo 11, zarpando pues de Troas, que es donde habíamos dejado la última vez a Pablo y su equipo misionero, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos. Y dice que esta no era una ciudad insignificante ni sencilla, dice que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, esa colonia romana, ¿verdad? ¿Ya? Y nos quedamos ahí, dice, y estuvimos ahí algunos días, ¿ve? Entonces esos días se extendieron un poco más todavía, ¿ya? Porque más adelante vamos a ver que ellos estaban yendo varias veces a este lugar de oración, etcétera, ¿no? Entonces, por el versículo 18 dice, y esto lo hacía por muchos días, quiere decir que ellos se quedaron, pues esos muchos días, ¿verdad? En ese lugar. Entonces, ¿por qué se quedó ahí? Bueno, el Espíritu de Dios le había dado un mensaje a Pablo a través de una visión del varón macedonio, ¿se acuerdan? Macedonia justamente, ¿verdad? Donde está Filipos, pues la capital, ¿ya? Ese lugar existe hasta el día de hoy. Así se llama, Macedonia, se llama la nación, hoy en día es un país en Europa, ¿verdad? Y el lugar que era Filipos tiene otro nombre, ahora se llama Cabala, sí. ¿Ya? Entonces, y ese nombre Filipo, creo que muchos conocen, que fue dado por el papá en honor al papá de Alejandro Magno, ¿no? Que se llamaba justamente Filipo, por eso le pusieron Filipos. Era una ciudad muy estratégica, muy importante, ¿verdad? Por ahí pasaba la vía Ignacia que iba de este a oeste hacia Roma, ¿no? Entonces, y bueno, saben que Alejandro Magno precisamente usó Filipos como punto de partida para sus campañas militares de conquista del mundo entero, ¿no? Del mundo conocido en ese tiempo, ¿ya? Entonces, esta fue la primera ciudad europea donde llegó Pablo, donde se estableció, por una dirección divina, a través de ese varón macedonio que se le apareció en una visión. En ese lugar donde establece la iglesia, ustedes van a ver, más adelante vamos a notar que la iglesia, así se llama, el apóstol Pablo envía una carta a esa iglesia, que se llama la epístola a los Filipenses, que es la iglesia de Filipos. De todas las iglesias que el apóstol Pablo estableció, ¿verdad? Donde él predicó y estableció iglesias, que se cree aproximadamente el apóstol Pablo llegó a establecer unas 50 iglesias aproximadamente, ¿ok? Entonces esta es la iglesia que tuvo un significado muy especial para el apóstol Pablo, ¿no? Ya era una iglesia muy querida por él. De hecho, cuando usted lee el capítulo 4 de esa carta a los filipenses, él dice: cuánto me gozo de que ustedes nuevamente han revivido su cuidado de mí, ¿no? Porque aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, ¿no? Y en algún momento él dice: y Dios me es testigo de cuánto os amo con el entrañable amor de Jesucristo. Esa es en la introducción de su carta, capítulo 1, 7 y 8, ¿verdad? De cuánto os amo. Miren la intensidad con que escribe el apóstol a los filipenses. ¿Cuánto les amo? Otra traducción dice: Dios me es testigo de cómo los amo a todos vosotros desde el fondo de mi corazón. ¿Qué les parece? Entonces, esta era una iglesia muy querida. Llegó a decirle él mismo que eran su gozo y su corona, ¿no? ¿Ya? De todas las iglesias que estableció, el apóstol dice: nadie más le ayudó. Nadie más le ayudó, tan solamente esta iglesia, la de los filipenses.
Entonces tiene un lugar especial, ¿no?, en la historia cristiana y también en el corazón del apóstol que aquí está predicando. Así que esta es la primera iglesia que se establece en Europa, ¿no? El apóstol y su equipo misionero llegan a Europa, ya están en Europa, y esta va a ser la primera iglesia que se va a establecer. Así que es muy importante porque es la primera, ¿verdad?, en ese lugar. Y Dios, que es soberano, que es el que los guió por su Espíritu Santo, ¿verdad?, quiso que así fuera, aquí. Entonces quiere decir que es algo muy importante. Tiene dentro del propósito, dentro del plan, ¿verdad?, perfecto de Dios, tiene una importancia muy grande esta iglesia, ¿verdad? Aquí en este lugar de Filipos y esta iglesia vamos a ver también la prominencia de la mujer. Qué interesante que Dios quiso que la primera iglesia en Europa, ¿verdad?, la figura de la mujer tuviera un rol primordial. Por ejemplo, número 1, notamos aquí, dice que el versículo 13: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, ¿no? O sea, quiere decir donde se juntaban para orar. ¿Por qué? Porque no había sinagoga. Ya les había dicho al principio de que, y eso es hasta el día de hoy, para que los judíos comiencen una sinagoga y se pueda dar lo que nosotros llamamos el culto o la reunión, ¿verdad?, deben tener por lo menos 10 hombres piadosos, 10 hombres justos, ¿verdad?, y deben estar reunidos ahí. Quiere decir que en este lugar no había sinagoga porque se estaban reuniendo en un río. Entonces no habían los suficientes hombres piadosos en ese lugar. Ahora, Dios podía haber llevado al apóstol a otra ciudad donde se hubiera una sinagoga, donde hubiera más hombres, ¿cierto? Podía haberlo hecho. ¿Por qué no lo hizo? No lo hizo. Debemos entender aquí, viendo que aquí las que estaban reunidas eran mujeres, Dios quiso dignificar, como siempre, ¿no? Quiso dignificar la figura de la mujer. La mujer no ocupa un lugar secundario, ocupa el lugar que debe tener, ¿verdad? Y Dios dignifica. El Señor Jesús honró a la mujer, el Señor Jesús dignificó a la mujer. De hecho, cuando el Señor Jesús resucitó, las primeras personas que le vieron fueron mujeres, ¿cierto? ¿Sí? Y en la historia también, la mujer ha tenido un rol muy importante. Pero bueno, sigamos acá. Y entonces vemos primero esto, ¿no?, que los lleva a un lugar donde estaban mujeres. Luego de eso, entonces, la primera convertida, la primera persona que se convierte no es un hombre, es una mujer, ¿verdad? ¿Cierto? Porque dice entonces una mujer. ¿Y cómo se llamaba? Lidia, ¿verdad? La ciudad de Tiatira pertenecía a una provincia, una región que también se llamaba Lidia. Probablemente de ahí tomó su nombre esta mujer, ¿verdad? Y ella dice unas características: que era vendedora de púrpura, era de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, aunque no le conocía, pero adoraba a Dios. No era salva, no había nacido de nuevo, pero adoraba a Dios. ¿Habrá gente fuera de la iglesia evangélica que adora a Dios? Habrá gente fuera de la iglesia evangélica, quizás, ¿no?, en otra fe, otra confesión, que buscan a Dios sinceramente de corazón, pero que aún no lo han conocido, que aún no han nacido de nuevo. Sí, y Dios los conoce, y Dios les ama, ¿verdad? Y Dios quiere que sean salvos también, ¿verdad? Y por eso que envió a sus siervos, a sus misioneros, al apóstol Pablo y todo su equipo, a ese lugar. Entonces, eso es como el caso de Cornelio también, ¿no? Otro que no era judío, pero que adoraba a Dios, temía a Dios, hacía ofrendas, ¿verdad? ¿Ya? Y el Señor le manda a Pedro, ¿no? Aquí manda a otro apóstol que es Pablo. Y dice claramente la Biblia: y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Quién es ella? Lidia, así es, ¿no? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, o sea, el mensaje, porque la fe para salvación viene por oír la palabra de Dios. O sea, por más que adore, por más que haga buenas obras, no es suficiente para ser salvo, a menos que reciba la fe para salvación. Y eso es por gracia, ¿no? Y Dios expresó su gracia hacia esta mujer llamada Lidia, abriendo el entendimiento, abriendo su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo estaba predicando. Entonces, el versículo 15 ya nos menciona que ella definitivamente aceptó a Cristo, porque dice que fue bautizada, ¿verdad? Obvio, ¿no? Obvio. O sea, para ser bautizada quiere decir que recibió el mensaje, recibió a Jesucristo en su corazón. Entonces, no solo fue bautizada ella, sino su casa. Y qué importante, porque vemos en la Biblia que Dios se interesa en la familia y no solo en un alma, en una persona, ¿no? Dios quiere la salvación de la familia. Amén. Entonces, esta mujer
más luego, que es bautizada, le dice a Pablo, bueno, si ustedes consideran que yo soy fiel al Señor, ¿verdad? Entonces, por favor, entren a mi casa, quédense, posad, dice, ¿no? Posad quiere decir, quédense, ¿verdad? Duerman aquí, descansen aquí, acá yo les voy a dar de comer, aquí pueden descansar, ¿verdad? Y entonces dice que les insistió tanto, y eso quiere decir como que en un principio como que Pablo no quiso aceptar, como que Pablo no sentía cierta aprehensión. De hecho, Pablo judío, ella gentil, ¿verdad? Un judío entrando a la casa de una gentil, etcétera. El asunto del hombre y la mujer, que era más fuerte antes que ahora, en el sentido cultural y social. Entonces, pero finalmente dice que les insistió tanto. Bueno, dice, bueno, total. Si usted dice que Cristo me ama, que Cristo vino a salvarme, y que yo, ¿verdad? Soy aceptada por Dios, ¿no? Entonces, quédense, pues. Y dice que les insistió tanto, que les obligó a quedarse. Imagínense. ¿Me ha pasado alguna vez que alguien le insiste tanto, quédate, no quédate ya, descansa, ya es tarde para que vayan, necesitan comer acá? Y les obligó. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que alguien más bien insiste en que se quede un ministro de Dios en su casa, el apóstol Pablo, ¿verdad? Y todo su equipo, ¿no? Qué lindo. Cuando de repente a otro más bien dice, hermano, alguien puede levantar la mano para recibir a un misionero, recibir a un hermano, y dice, no, entonces pero mira acá, ella misma estaba deseosa. Hermanos, mire, la historia más adelante nos cuenta de que, pues precisamente se cree que ahí donde no se cree, no, porque aquí lo vemos, ahí comenzó la primera iglesia. Ahora, ¿cómo Dios prepara a la gente, verdad, que va a recibir a los ministros para que sirvan en el reino de Dios? Piensen en eso. Mire, el apóstol Pablo sale con su equipo misionero. Ellos dependían directamente del Señor, no tenían un sueldo para vivir, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, ¿dónde iban a dormir? ¿Dónde iban a comer? ¿Desde dónde se iban a movilizar? Porque algunas cositas tenían que llevar, aunque sea una alforja, algo tenían que llevar, ¿no? Y entonces, y antes de que Pablo llegara, ya el Señor se había adelantado y tenía preparada a esta mujer. ¿Qué hacía esta mujer? Dice que era vendedora de púrpura. La púrpura era una tintura, un tinte, ¿verdad? Que era muy fino, ¿verdad? De hecho era el mismo color, púrpura, ¿verdad? Y solamente era para gente de clase alta, de una clase social alta, de un nivel económico muy alto. Las telas eran muy finas que solo la gente de la Refuring Food Fly podían comprar, ¿verdad? La gente de alto nivel económico y social eran los únicos que podían comprar, costaba muy caro, entonces la gente pues no podía. Al ser tan caro, quiere decir que los que vendían eso obtenían buenas ganancias. ¿Estamos? ¿Verdad? Entonces eso quiere decir que Lidia, Dios había preparado su corazón, había preparado su vida, había preparado su casa, ¿verdad? Para sus siervos que iban a llegar. Por eso que en la obra misionera uno no debe estar preocupado, ¿dónde iré? ¿Dónde me quedaré? ¿Qué haré? ¿Cómo comeré? No, el Señor dijo, no lleven ni plata, ni oro, ni alforja para el camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la obra es de Él. Y como dijo alguien, el que invita, paga, ¿no? Entonces, ¿quién nos invita a hacer la obra de Dios? Él, pues. Entonces, como Él es el Señor de la mies, Él se encarga de todo. Él se encarga de todo, así que nada más nosotros no tenemos que preocuparnos. Mire, una vez que fui a El Salvador, el país El Salvador, tengo un amigo ahí que se llama Samuel Rodríguez, que ya está escuchando ahí, y este amigo es el presidente nacional de misiones en El Salvador. Y estaba yendo para allá, nos habíamos conocido ya unos años antes en Japón, y una fecha que tenía que ir a El Salvador, y yo solamente tenía el pasaje de ida y vuelta en avión, nada más, no tenía ni siquiera para dormir una noche de hotel. ¿Y cómo nos atrevimos a ir? Sí, pero es cosa de Dios, ¿no? Porque teníamos algo que hacer ahí. Y entonces yo le escribí un mensajito, ¿verdad? A mi amigo Samuel, y le digo, bueno, Samuel, estoy yendo a tu país, ¿no? Claro, no le digo que no tengo nada, simplemente nosotros estamos orando que Dios haga cargo. Y él me responde el mensaje y me dice, uy, Danielito, me dice, qué bueno que vienes a nuestro país, pero qué pena porque no estoy ahí. Y era el único que conocía, la única esperanza, ¿no? Humanamente hablando, ¿no? Dice, estoy en una gira también misionera, ¿no? Estoy con mi esposa en otro país, me dice, me voy a demorar, en los días que tú vienes no voy a estar, me dice.
Yo ya tenía el pasaje comprado y tenía que llegar y ya estaba definido. Yo, bueno, ni modo, pues igual, siempre vamos con Dios, ¿no? Lo importante es confiar en Dios y no en el hombre. Así que voy para allá, llego, estoy en el día en una conferencia que estábamos ahí, y a la noche, cuando todo el mundo se está despidiendo, todos se saludan, todos, porque cada uno sabe a dónde va. Yo no tenía a dónde ir. Digo, ¿y ahora qué hago? Hay un montón de pastores, ministros, misioneros, por todo el montón, miles. Y veo que todo el mundo está saliendo. Y digo, ahorita esto se va a quedar vacío y se va a cerrar. Así que tengo que decidir, tengo que ver qué hacer, para dónde agarro, ¿no? ¿Qué haría usted? Hay como 6, 7 puertas de salida. ¿Cuál escoge usted? No, tiene que ser, no te puedes quedar ahí. Entonces me acuerdo que la Biblia dice que el Espíritu de Dios, Él los guiará a toda verdad. Dice, Él los guiará. Entonces digo, Espíritu Santo, tu palabra dice que tú me vas a guiar. Guíame pues ahora. ¿A dónde debo ir? ¿Hacia dónde? ¿Por dónde tomo? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para allá? ¿A dónde voy? Y tomo una determinación después de haber orado. Le digo, bueno, ya pues, ok, yo voy a decir para dónde voy. Y a donde vaya tú me guías, Señor. Guíame, ¿por dónde, qué dirección debo tomar? Y yo me determiné a esto, es decir, en la dirección que tome, en esa dirección me voy derechito, hasta donde sea. A donde sea que llegue, pero me voy derechito, Señor. Y así como dije, así hice. La gente que iba saliendo del Indio, digamos que escogí por este lado y comienzo a irme derecho, todo el mundo despidiéndose, y yo continúo, ¿verdad? Hasta donde llega, donde pasa, ¿no? Y cuando estoy yendo así, yo veo poco adelante que una persona viene directo hacia mí. ¿Quién creen que era? Un ángel. Una persona. Era mi amigo Samuel, que supuestamente estaba de viaje. Y estaba ahí justo, imagínense, hermano, cómo es Dios, porque si me hubiese ido para acá o para acá, no me hubiera visto con él. Pero cómo el Espíritu de Dios realmente te dirige, ¿no? Yo decidí ir hacia acá, y en esa misma dirección, él está viniendo hacia mí. A lo lejos nos miramos y dice, Samuel, me dice, Danielito, me dice, y lo abrazo, nos abrazamos fuerte, que nos vimos después de tiempo, y me dice, hermano, no sé qué hago acá, me dice, dejó a mi esposa botada ya, yo no sé por qué, no te vi estar acá, yo no sé por qué he venido. Yo dentro de mí digo, yo sí sé por qué has venido. El Señor te ha mandado dentro de mí, digo, ¿no? Claro, porque imagínense, ¿no? Y me dice, ven hermano, me dice, bien, yo conozco al pastor de acá, es una iglesia grandísima, ¿no? Que tiene casi 200,000 miembros, la misión Elim, ¿verdad? Que acá trajimos aquí al Perú a nuestro amigo, el pastor Rodolfo Chicas, ¿te acuerdan? Él es de esa iglesia que tiene más de 100 pastores. Entonces, ya me dice, justamente me presenta el pastor Rodolfo Chicas, que también hicimos una gran amistad y lo trajimos aquí al Perú en la conferencia, ¿verdad? Y entonces me presenta el pastor Chicas. En ese tiempo vivía su mamita anciana, ¿verdad? Y ahora está con el Señor, y él la cuidaba, era soltero en ese tiempo, y él es casado ahora. Y me dice, pastor, me dice, bienvenido. Usted sabe que él es bien afectuoso también, ¿no? Bienvenido, que Dios lo bendiga, pastor. Qué bueno que está en nuestro país, nada más qué pena que no lo pueda recibir. Me dice, porque yo no tengo espacio, pastor. Me dice, mi casa es pequeña, yo vivo con mi mamita y no tengo dónde llevar. Y yo, bueno, estaba en esas subidas y bajadas, ¿no? Por una que lo veo, qué alegría. Y después me dice, no tengo espacio. Entonces, y de pronto hace así como que me dice, pero mi hermano tiene una casita, me dice, ¿no? Por allá tiene una casita mi hermano, yo creo que él puede tener espacio, me dice, vamos pastor, me dice, vamos ya, pues yo, vamos pues. Me lleva, cuando llegamos ahí, la casita no era una casita, como dicen en Costa Rica, era un chozón. Su hermano, que no lo quiero decir por internet, porque están escuchando. Bueno, pero es verdad, ¿no? Su hermano es millonario. Es millonario. Y no era una casita, pues obviamente, y eso es una residencia, ¿no? Y le habla, y bueno, hasta ese momento apenas nos estamos conociendo, ¿no? Gracias a Dios primero, y a la amistad con Samuel Rodríguez, ¿verdad? El presidente de DEM, de las misiones en El Salvador. Entonces el hermano me recibe y yo vivía ahí, hermano, como un millonario. Todos los días Dios se hizo cargo, ¿verdad? A través del hermano.
del hermano. Y entonces, mire, te das cuenta cómo Dios tiene todo listo, todo preparado, donde quiera que uno vaya. ¿Qué problema? Dios se adelanta, hermano. Dios está adelante, ya preparó el camino. Dijo, mi ángel enviaré delante de ti, dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Verdad? Efectivamente así lo hace. Siempre ha sido así, hermano. Siempre ha sido así. Donde quiera que vaya, donde quiera que... ¿verdad? O sea, ya yo no tengo que temer porque sé que Dios está adelante y va con nosotros. Amén. ¿Ya? Así que usted puede ir confiadamente a la obra del Señor, pero ok, esa es la parte bonita, ¿no? Después viene la parte ya del enemigo, ¿no? De la parte de Dios, el enemigo también hace su parte, ¿ve? Entonces acá, así como le estoy contando, lo mismo pasa con Pablo y Lidia, ¿no? El Señor tenía preparado una casa, tenía preparado una persona, tenía preparado un lugar donde, y la finanza que le ayudara para que cumpla con su ministerio, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, haga la obra de Dios y no se preocupe, hermano, porque Dios lo va a respaldar si está haciendo su voluntad en su tiempo y a la manera de Él, no a su propia manera, ¿ok? Algo más que vamos a decir de esto es que se cree que en este lugar de Filipos, aquí se quedó Lucas, que era parte del equipo misionero de Pablo, y él es el que escribe este libro de Hechos, donde estamos leyendo de esta historia, ¿verdad? Esta historia verídica. Entonces se cree que aquí Lucas se queda, ¿verdad? Es dejado ahí para que continúe la obra en ese lugar, ¿verdad? Y la iglesia se pueda desarrollar. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Se intuye cuando usted va al versículo 40, adelantémonos un poquito al versículo 40, 16:40, dice, porque acuérdense que hasta aquí, por favor venga un momentito al versículo 11, al 12, ¿ya? En el 11 dice, zarpando pues de Troas, vinimos. ¿Cómo está hablando? ¿En qué persona está hablando? Plural. La primera persona del plural. Muy bien, ¿verdad? Y el versículo 12 también dice, y estuvimos. O sea, él se incluye, ¿no? Versículo 13, salimos. Está hablando, ¿verdad? El versículo 14, hablamos. Entonces, todo eso se incluye dentro de, por eso es primera persona del plural. Pero cuando vamos al 40, cambia otra vez la persona. Y dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron. Ahora habla en tercera persona. Ellos entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Está relatando Lucas, ¿no? Antes dice, salimos, estuvimos, dice, ahora dice, ellos se fueron, como dando a entender que él se quedó y los otros se fueron, ¿verdad? Versículo 17, también, capítulo 17:1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Ya no dice llegamos, ahora dice llegaron. ¿Se da cuenta, no? ¿Ven? Entonces esos pequeños detalles nos dan a entender que es muy posible que aquí Lucas, que aparte del ministerio, era médico, era historiador, ¿no? Pero al mismo tiempo también, y muchos creen que llegó a ser apóstol también, porque era del mismo semillero del apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces se queda ahí para continuar a atender la obra que se había iniciado en Filipos. Interesante, ¿no? O sea, las personas que van apoyando, que van trabajando, que van sirviendo en un ministerio, van a tomar de ese mismo ministerio, ¿no? La simiente de ese mismo ministerio, ¿ve? Entonces aquí lo vemos en el caso de Pablo y Lucas también. Pablo y Timoteo, Pablo y Tito, Pablo y Bernabé, ¿no? Llegan a tener el mismo ministerio del apóstol Pablo, ¿verdad? Está bien. Entonces ahora terminado esta parte de la entrada a Filipos, el establecimiento de la primera iglesia en Filipos, la primera casa donde se desarrolla la obra, la primera mujer convertida, la primera familia que acepta a Cristo, ahora entonces va a acontecer otro aspecto. Y aquí es donde entramos al tema del espíritu de Pitón, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces vamos a ver, después que Pablo es obligado a quedarse, y permítanme para terminar esta parte decirles y animarles a los que nos están oyendo, ¿verdad? Y viendo, que yo les animo a que preparen una parte de su casa, separen una habitación de su casa. Ya sea que usted va a construir una casa, ya sea que usted tiene ya una casa y pueda separar una habitación para un siervo de Dios, y ya sea porque sus hijos crecieron y ya, ¿verdad? Cuando crecen pues van a volar del nido y a hacer su propio nido, va quedando espacio, ¿verdad? Provea un lugar en su casa donde usted pueda recibir a un hombre de Dios, una mujer de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la obra de Dios necesita esas habitaciones, necesita el calor familiar, no solamente la habitación, porque bien se le puede poner en un hotel, ¿verdad? Bien se le puede pagar, que no es problema, y algunos prefieren eso,
Pero hermano, aquí en la Biblia por lo menos vemos que el apóstol iba a casas, se quedaba en casa. El Señor Jesús iba a la casa de Lázaro, su amigo, de Marta, de María, lo estoy explicando, ¿verdad? ¿No? Iba a la casa de Zaqueo, le gustaba ir al Señor, le gusta llegar a las casas y enviar a sus siervos a las casas. Ahora recuerde que cada hombre de Dios, cada siervo de Dios viene con una bendición, porque el Señor dijo, ¿verdad? El que recibe a profeta, ¿qué dice? Tendrá bendición de profeta. Bendición, a ver, diga, bendición. Bendición de profeta. O sea, por recibir a un hombre de Dios, ese hombre de Dios deja una bendición, ¿ok? ¿Ya? Entonces, que no necesariamente tiene que ser en esto, pero la bendición de Dios, la que viene sobre ese hogar, ¿ok? Entonces, entienda esto, prepare un lugar y cuando haya la oportunidad, Dios enviará. A mí me ha recibido en muchos lugares, he visto hasta personas llorando. Una hermana lloraba el día que yo entré a su casa, nunca la había conocido. El pastor de su iglesia me llevó, claro, de una familia, ¿no? Pero la hermana era como Lidia, ella había preparado un lugar para los siervos de Dios, ella había orado cuando era pobre y no tenía mucho, vendía en un mercado, no tenía mucho dinero, vivía casi para el día, pero ella le pidió, Señor, dame una casa, dame una casa. Dios le dio una casa y ella le prometió a Dios, Señor, si tú me das una casa, yo voy a preparar una habitación especial para tu siervo, Señor, y quiero que tú envíes a tu siervo. Y resulta que cuando llego era la primera vez que ella estaba recibiendo un siervo, tenía una casa bonita, ¿verdad? Ella vendía papas en el mercado, pero Dios le bendijo porque tuvo un corazón para él, ¿no? Y la habitación que me dio era más lindo que un motel. Y obviamente con el calor familiar que hay, no es mucho mejor que estar solito, ¿no? Me estoy explicando, ¿verdad? Sí. Entonces Dios le va a enviar una bendición a través de sus siervos en esa casa o en esa habitación, ¿no? Muy bien, entonces ahora versículo 16 dice, aconteció, ya está, entramos a otro tema dentro de este capítulo, ¿no? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha. ¿Y qué tenía esta muchacha? Un espíritu, ¿no? Y ese espíritu es un espíritu de adivinación. Y en el original, en el idioma original que está escrito en el Nuevo Testamento, que es el griego, dice un espíritu de Pitón. ¿Ya? De ahí es donde decimos. Está escrito, ¿no? Entonces, el espíritu de Pitón, ¿verdad? La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Qué es la adivinación? ¿Qué es la adivinación? Es decir, por adelantado algo que va a suceder, ¿verdad? Y que es cierto o no es cierto. Que sí puede ser cierto, ¿no? O sea, está adivinando algo que va a ocurrir. Hay adivinos, pues, que predicen, no predicen, pero adivinan el futuro, ¿verdad? Entonces, es como es el arte, vamos a decirlo así, es una forma de obtener conocimientos secretos, especialmente del futuro, ¿verdad? Pero por medios malignos, no de parte de Dios, sino por medios malignos, ¿ok? Está emparentado con el espiritismo, con la hechicería, la brujería, la adivinación, todo lo que tenga que ver con el mundo espiritual maligno. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, este asunto de la adivinación que viene del diablo, ¿verdad? Viene a ser la contraparte de la profecía, porque la profecía, ¿verdad?, es la predicción de hechos futuros, ¿cierto? Pero de parte de Dios, lo cual es verdadero, es auténtico, es real y se cumple, ¿correcto? En la adivinación no necesariamente siempre se va a cumplir, pero procura obtener, ¿verdad?, conocimientos secretos acerca del futuro, ¿no? Ok, entonces hay que entender que la adivinación viene de un poder demoníaco, ¿ya? De un espíritu demoníaco. Acá se le llama el espíritu de Pitón. En español se ha traducido espíritu de adivinación. Es lo mismo, ¿ya? Pero la raíz auténtica es el espíritu de Pitón. Y hablemos un poquito acerca de Pitón, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿saben qué Pitón? Que todos conocen que es una serpiente, ¿sí? Justamente en la mitología griega era hija de Gea, era una gran serpiente, enorme serpiente, era hija de Gea. Gea era otra diosa, que era la diosa de la madre tierra,
¿verdad? La madre tierra. Y se cree que esa diosa había nacido de los restos del barro que vino después del diluvio. Eso es lo que cree en la mitología, ¿verdad? Que de los restos del barro, de todo eso, de ahí sale esta diosa, Gea se llama, ¿no? Es muy conocida, la diosa Gea, que es la madre tierra, que acá se le puede conocer como la Pachamama, aquí en el Perú. Es el mismo espíritu, ya, la misma diosa, la misma idolatría, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Déjenme leer un poco. ¿Qué pasaba ahí? Dice, a ver, les voy a leer esto, ¿ya? En la mitología griega, Pitón era una gran serpiente, hija de Gea, la madre tierra, nacida del barro que quedó en la tierra después del gran diluvio. El monstruo vivía en una gruta cerca de Delfos, en el monte Parnaso, y allí custodiaba el oráculo. En el monte Parnaso, ¿no? Y allí custodiaba el oráculo. ¿Qué era el oráculo? Era un lugar donde se consultaba a los dioses, donde se buscaba, ¿verdad? La adivinación precisamente, o sea, que los dioses dieran un mensaje acerca del futuro, ¿no? ¿Qué es lo que iba a pasar? Ustedes ven, por ejemplo, cada 24 de junio, acá en la celebración del Inti Raymi, que es la fiesta del sol, ¿verdad? Que venía de los antiguos incas, que estaba consagrada a mucha idolatría. Entonces el sacerdote agarraba una llama y en vivo sacaba el corazón de la llama, ¿verdad? Y del corazón de la llama, eso se hace hasta el día de hoy, ¿verdad? Y entonces lo elevaba y el sacerdote veía la forma en que se presentaba e interpretaba que iba a pasar para ese año, especialmente con las cosechas. Entonces toda la gente, y hasta el día de hoy ocurre eso, van ahí el 24 de junio para ver al sacerdote que siga haciendo sus sacrificios, porque dependiendo de lo que diga el sacerdote, la interpretación de ese sacrificio, entonces él va a decir si ese año va a haber buena cosecha o va a estar mal, ¿verdad? Y la gente cree en eso y sigue en eso, y eso es parte de la adivinación. Ahora, hay mucha gente, entre ellos algunos creyentes, que de alguna forma están participando directa o indirectamente de eso, y debemos tener cuidado. ¿Por qué? Les voy a leer este versículo. Si gustan, apúntenlo o búsquenlo en Deuteronomio 18, 10 al 12. Deuteronomio, capítulo 18, 10 al 12. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la brujería, la adivinación? ¿Qué nos dice la Biblia de los encantadores, de los magos, agoreros, que es otra forma de adivinación, ¿verdad? Sortílegos, que son los que echan las suertes a través de la carta, los que leen el futuro con los granos de café, etcétera, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia? Dice así, la palabra de Dios, Deuteronomio 18, 10 al 12. Dice: no sea hallado en ti. Está hablando al pueblo de Dios, a Israel, y eso se aplica para nosotros, la iglesia, que también es el pueblo de Dios. Y dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que quiere decir quemar los vivos, que era una práctica de aquellos tiempos, que quemaban al primer nacido, el varón, ¿verdad? El bebé se consagraba a un ídolo, ¿verdad? Que detrás de eso están los demonios. Dice: ni quien practique adivinación. Ahí está adivinación. Ni agorero, ni sortílego. Agoreros son los que interpretan los tiempos, ¿no? Ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y eso se llama necromancia, ¿verdad? A través de los muertos. Adivinación a través de los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios manda que esto no debemos practicar los hijos de Dios? Dice: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones, es por estas abominaciones que Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Esas naciones cananeas, ¿no? Los fereceos, los jebuseos, los gergeseos, todos esos filisteos, ¿verdad? Todas esas naciones fueron desarraigadas de su tierra. ¿Por causa de qué? De que practicaban estas cosas. Entonces dice Dios, ¿verdad?, que para nosotros no está permitido. Dígalo: no está permitido. ¿Ok? Nada, absolutamente. Ni eso. Acá en el Perú hay eso de que le pasan el cuy, le pasan el huevo, ¿verdad?, que leen las cartas, hasta los gitanos, ¿verdad? Nada de eso está permitido. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado.
¿verdad? Guarde su corazón, guarde su mente. Mucha gente, ya sea no porque quieran mezclarse en eso, sino a veces por curiosidad se meten en esas cosas, ¿no? A ver qué le dicen, a ver qué pasa, a ver qué le leen, ¿verdad? Y entonces tenga bastante cuidado, ¿no? Porque Dios nos ha prohibido. Esto sí es así, está prohibido para nosotros. Y si alguien se atreve a desobedecer el mandato de Dios, pues hay consecuencias de eso, ¿verdad? Muy bien, entonces hablemos de Pitón ahora, que habíamos dicho que era una serpiente. En el día de hoy, ¿verdad? Esa serpiente existe, ¿no? Es una serpiente grande, muy, digamos, muy voluminosa, ¿verdad? Más o menos puede medir 6 a 9 metros aproximadamente, y las más grandes llegan a pesar hasta a ver como 60, 80 kilos, y se dice que hay algunas que han pesado hasta más de 100 kilos, puede ser, yo no lo sé, ¿verdad? Pero eso es lo que está escrito, ¿no? Como a diferencia de otras serpientes, esta no es una serpiente venenosa. La pitón no es una serpiente venenosa, le pica a usted, no le pasa nada. Entonces, ¿cómo es que mata la pitón? Es diferente, es una boa constrictora. Constrictora quiere decir que te va contrayendo, constriñendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Que te envuelve, ¿no? Entonces, él se enrosca como si fuese una bobina, se enrosca, ¿no? Como que así, y entonces te va apretando, y entonces te asfixia, ¿verdad? Te va sofocando, te va quitando el aliento, ¿ya? No es por la mordida de la serpiente, es que te va, te aprieta y aprieta tan fuerte, pero no te rompe los huesos, no te rompe las costillas, no muere porque te rompa los huesos, no te muere porque te va quitando el aliento, ¿me vas comprendiendo? ¿Ok? El aliento es el aire, pues es el oxígeno, es la vida. Más o menos podemos captar por dónde es que viene el enemigo a través del espíritu de Pitón. ¿Comprende? Más o menos tiene una idea de por dónde viene, ¿no? El aire, el oxígeno. ¿Cuál es el oxígeno del cristiano? ¿No? La oración, la comunión, la intimidad con Dios. Eso es, ¿verdad? Es lo que nos da el aire, nos da la fuerza, la energía para vivir cada día, ¿correcto? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces cuando oramos, adoramos, pasamos tiempo con Dios, tenemos fuerza en el Señor para enfrentar cualquier situación. Usted tiene problemas, crisis como todas las personas, pero cuando usted está en una comunión plena, constante con Dios, usted se siente con la fuerza, con el respaldo de Dios, sabe que Dios está con usted está fortalecido en el Señor, ¿verdad? Pero cuando uno no ora, cuando uno deja su intimidad con Dios, es como que no tuviera el aire suficiente, siente como que se ahoga, siente como que se sofoca, siente como que está débil y no tiene la fuerza para resistir, para contrarrestar los embates del enemigo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el enemigo? Entonces, esa es su operación, ¿verdad? Entonces te comienza a debilitar, ¿ya? Estamos hablando ahora espiritualmente, porque no va a venir una boa y se va a enroscar alrededor tuyo, ¿no? ¿Ya? Pero aquí estamos tomando de este espíritu de Pitón que te va apretando, te va sofocando, te va ahogando, te va restando el aire, y cuando no tienes aire te debilitas, medio te desmayas, no puedes pensar bien, no puedes ver bien, ¿sí? ¿Me están siguiendo? ¿Okay? Entonces eso te va bajando tu vida espiritual y lentamente va agonizando. Hay gente que muere espiritualmente por falta de comunión con Dios, por falta de oración, por falta de relación íntima con Dios. Ya son buenos cristianos, aman al Señor, no hay ninguna duda de eso, sirven al Señor, tienen dones y todo, pero descuidan su vida espiritual, descuidan su intimidad con Dios, entonces van mermando, van debilitándose, van decayendo, ¿verdad? Entonces, ¿a través de qué? Va a entrar algunas cosas que el enemigo va a usar, ¿verdad? Por ejemplo, estas personas van a experimentar pereza y cansancio espiritual, ¿verdad? O sea, que dice, no es que no sabe que debe orar, sabe que debe orar, pero le da pereza orar. Flojera, decimos acá, ¿no? Después oro, dice, más tardecito. Y usted se despierta y le dice, lo primero en el día comenzar es mi tiempo con Dios. Pero usted que dice 5 minutitos más, un ratito más, un momentito nomás voy a descansar, un poquitito más.
Pero ese poquitito, se hace otro poquitito y otro poquitito, y cuando ya usted se tiene que levantar, ya es tarde, dice, ya no hay tiempo, Dios santo, se me hizo tarde, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya, mañana oro, Señor, mañana. Pero mañana la misma historia y pasado la misma historia, entonces se pereza espiritual. Deja de orar. Aló. Yo sé que a usted no le pasa eso, ¿no? Eso es en otro lugar. ¿Ok? Después de eso entonces viene apatía espiritual, porque como no hay fuerza, no hay oración, no hay intimidad, no hay relación con Dios, nuestra fuerza viene de Él, no es de nosotros. Mi fortaleza viene de Jehová, dice la Biblia. Pero cuando no hay esa relación con Dios, ya no hay fuerza, pues. No hay fuerza de Dios, no hay fuerza espiritual. ¿Estamos separados de mí? Nada podéis hacer. ¿Ven? ¿Cómo mantenemos unidos a Él? La adoración, la comunión con Él. ¿Ven? Entonces después de eso viene la apatía espiritual, ¿verdad? El desaliento, el desánimo, ¿verdad? El cansancio espiritual. Entonces ya no hay ganas, ¿verdad?, de leer la Biblia, ya no hay ganas de orar, ¿verdad? Ya no hay ganas de ir a la iglesia, ya no hay ganas de venir al estudio bíblico, ya no hay ganas de servir. Bueno, pues ya también todos tenemos derecho también, ¿no? Todos nos cansamos, somos seres humanos, ¿verdad? Así que entonces ya, bueno, que otros lo hagan, pues yo nomás estoy ahí también, yo soy el único que voy ahí, yo soy el único que yo soy el único fiel, ¿verdad? Entonces como eres el único, tienes derecho a descansar. ¿Y dónde la Biblia dice que tienes derecho a descansar en eso? ¿Dónde la Biblia dice que usted puede darse vacaciones en su vida de oración? ¿Dónde dice? Dígame. En ningún sitio, exactamente. Entonces, pero claro, el enemigo te hace creer, ¿no? Te hace creer, te va constriñendo, te va apretando, te va diciendo, no, tienes derecho. No, quédate en casa, no tienes derecho, quédate. Pero la Biblia dice, 6 días trabajas y el 7º me lo dedicas a mí, dice el Señor. ¿Sí? Dedicarás a Jehová. ¿Sí eso no dice, hermano? Es un mandamiento, no es un consejo, no es una sugerencia. Entonces, pero cuando oyes la voz de tu mente, que el enemigo va metiendo ideas, te dice, no, quédate, no vayas, ¿para qué? Tienes derecho a descansar, está frío, no seas tonto. Ha llovido, o hace mucho calor, lo que sea, siempre va a encontrar ¿cómo se llama eso? Una excusa, ¿verdad? Una excusa para no. Voy a hacer. Entonces, viene la pereza, viene la apatía, el desaliento. Cuando ya está desalentado, ¿verdad? Ya está desalentado, entonces, obviamente, pues el enemigo ya lo tiene ahí. Entonces la gente se deprime. Ya viene luego la depresión, ¿verdad? Porque al estar debilitado, cualquier cosa le puede pasar. Es un riesgo vivir sin Dios. Escúchenme. No estoy diciendo que no creamos en Dios, sino vivir sin comunión con Dios es un riesgo. Porque estamos, hermanos, a cualquier cosa que le pase. Le roban, una enfermedad, una crisis, qué sé yo. Hermanos, es un peligro, ¿no? No nos conviene caminar sin comunión con Dios. Entonces, claro, algo malo le pasa. Una mala noticia le viene, entonces ¿qué hace? Como está débil, se deprime, se desanima, peor, ¿no? Entonces ya ven, ¿por qué a mí, Señor? ¿Qué pasa? Viene la depresión, ¿qué más? Por otro lado, el enemigo va a tratar de que usted se interese en conocer, digamos, el futuro, pero por medios prohibidos. Por medios prohibidos, escúcheme. Usted tal vez está pensando en su corazón y dice, no, pero yo no voy a los gitanos, yo no me hago leer las cartas, yo no hago que me lean las uñas, porque hasta eso leen, ¿no? ¿Verdad? Ni la palma de la mano y todo, ¿no? No sé, las uñas sucias, ¿cómo le leerán, no? Tienes un negro por venir. Bueno, pero quizás usted está diciendo, no, yo no practico eso, ¿no? Absolutamente. Pero escúcheme ahora, un momento, póngame atención, ¿verdad? Está bien, quizás usted no hace eso, pero es posible que usted esté yendo detrás de algunas personas para que le estén profetizando, que está buscando a alguien que le dé una profecía. Hay gente que no puede caminar tranquilo, seguro, ¿verdad? No se mueve si es que no hay alguien que tenga que darle una profecía para que haga lo que tiene que hacer. Cuidado con eso, cuidado. Recuerde que la profecía no viene cuando el hombre quiere, cuando la persona quiere, por más ministro de Dios que sea, porque la profecía viene de Dios, ¿sí o no? ¿No? Y Dios habla cuando Él quiere hablar. Amén. Cuando Él quiere hablar, no cuando uno no puede decir, Espíritu Santo, ahora mismo tienes que decir. No, el Espíritu de Dios puede callar, ¿sí o no? Amén. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Creemos en la profecía? Por supuesto que sí, porque está en la palabra de Dios. Amén. Lo que no creemos es en la manipulación del don profético.
Lo que no creemos es en la falsificación del don profético. Lo que no creemos es en aquellos que dicen ser y no lo son. Y no creemos tampoco en que dependemos de que alguien nos dé una profecía para movernos. Así es. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado con eso. No hay ninguna parte de la Biblia que nos hable de eso. Dependemos, hermanos, como dice la Biblia, tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cuál es? Esta, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Claro que sí. ¿Ya? Entonces, ahora el ministerio del profeta pues tiene su lugar y lo aceptamos, lo amamos, lo reconocemos. Cuando es de Dios y en el tiempo de Dios, en el orden de Dios. Pero no que uno tenga que estar buscando. No. Dios, cuando quiere hablarte, te va a hablar. No tenga ningún problema. Es decir, cuando digo buscando, quiere decir dependiendo de. Estuve en un lugar donde estaba enseñando. Hermanos, este era el caso ya de gente madura en la fe, gente no, de un nivel que no son ni neófitos ni de pocos años, ¿verdad? Están preparando para el ministerio. Y resulta que había una persona que a la hora del almuerzo, porque la clase era en la mañana, almuerzo, y en la tarde proseguir. Entonces, la hora del almuerzo se iban a almorzar, un grupo de los estudiantes se iban a almorzar en otro lado. Pues eso no hay ningún problema, pueden comer donde consideren mejor, ¿no? Pero resulta que se iban a otro lado porque había una mujer que estaba llegando ahí, ¿verdad? Y a la hora del almuerzo todos estaban haciendo fila para que les profeticen. Todos. Era el momento que se juntaban todos los días de clase, iban ahí porque querían que la mujer, ¿verdad?, les dé una profecía acerca y esperando a ver qué dice Dios de mí, y qué dice el Espíritu de Dios para mí, y qué dice, ¿no? Y entonces dependían todos los días de clase, se iban a la hora del almuerzo a recibir eso. A ver, yo les pregunto, ¿así es? No. Yo les digo, así no es. Así no es, tengan cuidado. Y comenzaron estas personas a depender de la supuesta profetisa y ya no de la palabra, y ya no tampoco directamente del Espíritu de Dios. ¿Me explico? ¿Verdad? Por eso es que, escuchen, por eso es que el apóstol Pablo, cuando ve que esta joven poseída por un espíritu demoníaco, porque era un demonio, un espíritu llamado Pitón, el espíritu de Pitón, que hablaba a través de esta, y por eso adivinaba, y ciertamente por eso que daba ganancia a sus amos, ¿verdad? Entonces cuando ellos iban todos los días, o los días que iban a la oración, entonces dice la muchacha iba al lado de ellos, ¿no? El equipo misionero iba a predicar la palabra, ¿verdad? Y la otra muchacha al lado de ellos diciendo, estos son siervos de Dios Altísimo, ellos os anuncian el mensaje de salvación. Ahora, lo que decía era cierto. Entonces, ¿por qué Pablo la reprendió? Si era cierto lo que decía. Si era verdad lo que decían, ¿por qué Pablo la reprendió al espíritu? Reconoció que no era de Dios, ¿correcto? ¿No? ¿Y qué más? La inspiración no era divina. La inspiración no era divina, era del maligno. Y había gente que estaba dando grandes voces, ¿no?, delante de todo el público. La gente estaba mirando, que sabía que era pues un espíritu, ¿no?, que hablaba a través de esta mujer, ¿no?, una especie de medium, ¿no? Y entonces, ¿cómo la palabra de Dios, el mensaje de Dios, que es algo sagrado? Diga sagrado. O sea, santo, ¿verdad? Lo santo no tiene nada que ver con lo profano, con lo inmundo, mucho menos con el mundo maligno, ¿verdad?, con lo demoníaco. Cómo el demonio puede promover, puede promocionar, puede tomar lo que es de Dios para proclamarlo como si fuera verdad, y aunque sea verdad, o sea, no se contamina. Me estoy explicando, ¿verdad? Por eso que Pablo, cuando vio eso, dice, ya disgustado, ¿no?, enormemente disgustado, ya llegó un momento y dijo, ya no, esto ya no lo aguanto, no puede ser, así no es. Entonces agarró y fue directamente al espíritu, ¿no? O sea, no le habló a la muchacha, sino al espíritu que estaba operando en la muchacha, ¿sí? Le reprendió y dijo, te mando, y lo dijo con autoridad que nos da el Señor, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas. ¿Y qué pasó? En esa misma hora salió. Así es. ¿Ve? Entonces, hermanos, voy a terminar haciéndoles una comparación acerca de los adivinos. Vamos a llamar así de los adivinos a los falsos profetas, porque eso es lo que practican, adivinación. Están adivinando, ¿no? Estuve en un lugar donde
cada vez que una muchacha se quedaba embarazada, ¿verdad?, llamaban a una supuesta profetisa para preguntarle si iba a ser varón o mujer. Y lo que ella decía, salía. Va a ser varón, y salía varón. Y entonces decía, va a ser mujer, y salía mujer. Entonces la tenían como que era profetisa. Y cuando llego le digo, esto no es así. La profecía no es para eso. Eso es adivinación. Y efectivamente, más adelante, ¿verdad?, salió que esta mujer era una, perdonen la palabra, pero era una bruja. No porque era fea, sino que realmente era bruja. Es en serio, no es broma, ¿no? Era bruja de verdad. Ya. Entonces, mírenme, permítanme compartir esto para terminar. La diferencia entre los adivinos, que son los falsos profetas, porque si son falsos, entonces están adivinando, ¿correcto? ¿No? ¿Ya? Y los verdaderos profetas de Dios. Los adivinos, falsos profetas, quitan la gloria de Dios. O sea, toman para sí, atraen la mirada hacia sí. Eso usted va a notar. La gente va a depender de ellos. La gente los va a buscar a ellos. La gente va a hablar bien de ellos. La gente los va a ensalzar a ellos, ¿verdad? Que se presentan como personas muy espirituales, como gente que ayuna, gente que ora, gente que tiene revelación de Dios, pero lo que hacen es que atraen la mirada hacia ellos, atraen la dependencia hacia ellos. ¿Me estoy explicando, verdad? ¿Ya? Entonces, nosotros vemos cuando el Señor Jesús daba una palabra o hacía un milagro, un portento, la gente, dice la Biblia, glorificaba a Dios, ¿verdad? Y la gente glorificaba a Dios, a diferencia de los falsos, que son los que atraen la gloria hacia ellos. Entonces, los verdaderos profetas de Dios dan toda la gloria a Dios, ¿no? El mismo José, que era el intérprete de los sueños, cuando le dijeron, uy, en ti está el Espíritu, dijo, no soy yo. No soy yo, digo, es el Señor que da la revelación. ¿Se acuerdan? Daniel también, ¿correcto? Le dan la gloria a Dios. Los verdaderos profetas le dan la gloria a Dios. Los falsos profetas, los adivinos, atraen la mirada hacia sí, la gloria hacia ellos, y la reciben, y se quedan con eso. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Segundo, los adivinos están motivados por intereses financieros. Intereses financieros. Aunque no te lo digan en el momento, pero te van cautivando, y tú dices, wow, este es un profeta de Dios, wow, eso sí funciona, dice, ¿no? Entonces ya se siente movido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscan detrás de eso? ¿No? El interés monetario, ¿okay? La motivación de ellos es la moneda, es lo material, es el dinero, ¿no? Es lo financiero. Me estoy explicando, ¿ya? Los verdaderos profetas no tienen motivaciones financieras. Acuérdense de Eliseo, cuando vino Naamán, ¿verdad?, y le mandó a bañarse 7 veces en el río, ¿verdad?, y conoce toda la historia, que al principio no quería, pero después, cuando obedeció, finalmente fue sano de su lepra, y él quiso pagarle o recompensar al profeta, ¿verdad?, con bienes, con joyas y muchas cosas. Y el profeta dijo, no, que sea todo contigo. No necesitas. ¿Por qué? Porque el profeta depende de Dios. ¿Estamos? Es decir, su corazón, ¿verdad?, no está en el dinero, ¿ok? No tiene motivación financiera. Eso no significa que alguien no pueda recibir una ofrenda dada de corazón, pero no es su motivación. ¿Me estoy explicando? ¿Ok? No depende de un dinero para servir, porque de gracia recibimos y de gracia debemos dar. Porque si el hombre no suple las necesidades de los siervos de Dios, ok, pero como son de Dios, Dios se encarga de suplirlos, ¿no? Entonces el hombre de Dios, el profeta de Dios, no debe depender del dinero, debe depender directamente de Dios. 3. Los adivinos se mueven por un espíritu de manipulación. O sea, manipulan la palabra también, manipulan los hechos, manipulan a la gente, ¿verdad?, para hacerlos creer que efectivamente son de parte de Dios, pero no es así. Los verdaderos profetas se someten a la guía del Espíritu Santo, ¿ok? ¿Ya? Entonces ellos reciben dirección, revelación, reciben profecía, reciben palabra directamente del cielo, directamente del Señor. Por eso los profetas son de los ministros los que más tiempo pasan en comunión con el Señor. Son los que más tiempo pasan orando, adorando, ayunando. Los profetas son los que más tiempo tienen, porque por eso es que tienen una comunión tan intensa, tan íntima, tan personal, que la revelación debe venir fluida, clara, ¿no?
Un profeta no es aquel que te diga, me parece que, creo que, percibo más o menos que va a ser así. No. El profeta te dice, así dice el Señor. Así dice Jehová, te dice con convicción, con claridad. La palabra es clara, la palabra es fiel y se va a cumplir cuando viene de Dios. Amén. ¿Ya? Entonces, en el otro caso, manipulan las circunstancias, manipulan los hechos, manipulan la palabra. Tratan de hacer como de arreglar todo para que aparezca como que eso fue porque le vino por su ministerio. Cuidado con eso. 4. Los adivinos nos llevan a alejarnos de la presencia y de la intimidad con Dios. ¿Saben por qué? Como el caso que les conté de estos estudiantes de la Biblia, ¿verdad? Que en vez de buscar a Dios, ya solamente dependían de la profeta. Qué fácil, ¿no? Qué fácil. O sea, ya no necesitan orar, ya no necesitan estudiar la palabra, ya no necesitan, ¿verdad?, una disciplina espiritual. Simplemente van a la profeta, que dice Dios para mí. Y acá está tu sencillo, está tu ofrenda. ¿No? Entonces, ¿se dan cuenta? No. O sea, entonces hacen que la gente abandone o debilite o se olvide, ¿verdad? Descuida su comunión personal con Dios y ahora van a depender de ellos. Descuidan la presencia de Dios en su vida. En cambio, los verdaderos profetas nos llevan, ¿verdad?, nos motivan, nos van a llevar a acercarnos más a Dios. ¿Estamos? Es el verdadero profeta. Te lleva, te lanza hacia el Señor, te pones. Tú puedes venir a Él, pero el verdadero profeta te dice, no, conmigo no se va a asunto, es con Dios. Usted vaya al Señor, ¿verdad? Soy un instrumento, reconocen, solamente soy un instrumento en las manos del Señor, un canal, como quieran llamarle, ¿verdad? Ya, pero no permita que dependan de uno, sino dependan del Señor directamente. Número 5. Los adivinos, los falsos profetas, quieren hacernos dependientes de ellos, eliminando nuestra dependencia de Dios. Es lo que dije hace un momento también, ¿no? Pero los verdaderos profetas nos llevan a depender de Dios, ¿ya? El falso, ¿qué hace? Que dependamos de ellos porque les conviene, pues ellos quieren que sigan buscándolo, que sigan detrás de ellos. No necesitamos, hermano. No es necesario. Cuando Dios nos ha hablado, ya sabemos qué hacer, ya nos habló, ¿ok? Pero el falso profeta, ¿qué hace? Quiere que tú le sigas buscando, que tú le sigas dependiendo de él, que sigas detrás de él. Tenga cuidado con ese tipo de personas. Número 6. Los adivinos operan en el reino de la oscuridad. Por lo tanto, los falsos profetas también, ¿de dónde obtienen la revelación? Cuidado. Si no es de su mente, de su propia imaginación o pensamiento, entonces lo peor que va a pasar es que comiencen a ser usados por este espíritu de Pitón, por el espíritu de adivinación, y comienzan a decir cosas que justamente después ocurren, después acontecen, y la gente llega a creer que es verdad, que tienen un don de profecía, pero es un don falso, es un don manipulado. Me estoy explicando, ¿verdad? Porque su fuente no viene de Dios, sino que es el enemigo que se va a meter, ¿verdad?, en este asunto, porque este hombre o esta mujer se abrió a la operación de a la operación de espíritus, ¿no?, que traen falsa profecía, ¿no? Entonces operan en el reino de la oscuridad. Y normalmente usted va a conocer gente así. Si usted es miembro de una iglesia que está escuchando, estos profetas le van a decir, no, van a procurar que usted no se entere de su pastor, que no tenga conocimiento de su pastor, que no es necesario que él se entere. Vamos a tenerlo como algo así nomás, ¿verdad? Que Dios nos está hablando. No es necesario, porque Dios también me usa a mí, ¿verdad? Aquí también se mueve el Señor, ¿verdad? Yo sé que él es un pastor, es un siervo de Dios, yo no estoy hablando mal de él, ¿no? Pero no es necesario que le avisen. Aquí dejemos que el Señor obre aquí también. Te pueden llevar a un lugar de oración, te pueden llevar a un lugar de administración, pero fuera de la cobertura de tu pastor y de tu iglesia local. Entonces tenga cuidado, gente que opera así, eso es oscuridad, eso es tinieblas, eso es aparte de la luz. Me estoy explicando, ¿verdad? A espaldas, afuera de. Entonces tenga cuidado con este tipo de personas. No caminan rectamente, ¿verdad?, conforme al orden y la voluntad de Dios, ¿ya? Los verdaderos profetas de Dios operan en el reino de la luz, y en la luz todo es claro, todo es transparente, no se tiene que ocultar nada, porque las cosas, hermanos, las cosas buenas, ¿para qué ocultarlas? Amén. Si son ocultas, es porque algo no está bueno. ¿Correcto? Y número 7, los adivinos pueden producir muerte espiritual y aún muerte física a aquellos que lo siguen. Tenga mucho cuidado.
de emparentarse con los falsos profetas, los adivinos, los agoreros, hechiceros, brujos, encantadores, que ya hemos leído en Deuteronomio 18, 10 al 12, que a nosotros no nos está permitido. Tengan cuidado, pueblos, porque ya lo va ahogando como esa serpiente pitón, lo va sofocando, muere su relación con Dios, ¿verdad? Espiritualmente se muere, y hermano, al estar en esa condición, también puede morir físicamente, porque ya sale de la protección de Dios. Me estoy explicando, ¿sí? Esto no es broma, esto es muy serio. Porque al salirse de la cobertura de Dios y ponerse la cobertura de un hombre sin Dios, sin el respaldo de Dios, o una mujer, quien fuera, ¿verdad? Entonces está en riesgo. Tengan mucho cuidado. Más aún sabiendo que esas personas operan bajo la influencia de espíritus malignos. Entonces, ¿qué puede pasar? No hay ninguna garantía, ¿no? Caminar en el orden de Dios, hermano, todo, aún hasta las cosas difíciles, duras, malas, Dios las convierte para bien. Amén. Pero el malo no tiene forma de cómo convertir lo malo en bueno. No puede. Dios sí puede hacerlo. El diablo no. Entonces los verdaderos profetas de Dios producen vida y esperanza en Cristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dejar hasta aquí, hermanos, este tema, ¿verdad? La próxima semana seguiremos y vamos a terminar. Y démosle un buen aplauso a nuestros hermanos que nos acompañan en el